Si no sabes qué PLC elegir para que puedas hacer tus proyectos o quizás para estudiar, aquí te voy a dar unos tips para que puedas elegir el PLC más adecuado. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que hay tres versiones para cada modelo de PLC. Es decir, tenemos la primera que es DC, 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 la cual su alimentación es DC, sus entradas son DC y sus salidas son de tipo DC. Tenemos el que es AC DC Relay o Relay, es decir, que su alimentación es AC, o sea, alterna, sus entradas son DC y sus salidas son del tipo relay. Por último tenemos el que es DC DC Relay, el cual su alimentación es DC, sus entradas son DC y sus salidas son del tipo relay, ¿no? Entonces, aquí ya uno tiene que saber al momento de acondicionar los componentes de su tablero eh, qué tipo de alimentación va a utilizar, ¿ok? Y también qué tipos de salidas son las que va a utilizar, ya que si no vamos a requerir quizás alguna fuente de alimentación, podemos poner el modelo que sea de alimentación alterna 220 y si quizás es para una aplicación simple, lenta, quizás alternado de motores o cuando la aplicación de las activaciones de las salidas sea lenta, podemos colocar directamente las salidas del tipo relé. En la descripción te dejo la página de Siemens donde vas a poder encontrar todos los modelos de CPU en todas sus versiones disponibles. Dentro de esta página, seleccionando cualquier versión de CPU, vas a poder encontrar una galería donde vas a poder descargar imágenes, dibujos, inclusive el plano en CAD para algún programa de diseño de planos eléctricos. Ahora que ya sabes de qué modelo elegir tu CPU, lo que necesitas saber ahora es la cantidad de entradas y salidas que necesita. Ello es muy simple, ya que haciendo un plano eléctrico vas a poder saber la cantidad de entradas y salidas que necesita tu PLC. A continuación pongo dos modelos distintos de CPU donde podemos notar la diferencia en entradas y salidas, ¿no? El 1211, que es modelo DC-DC-DC, tiene 6 entradas, 4 salidas y 2 entradas analógicas. El 1212, que es de la misma versión DC-DC-DC, tiene 8 entradas, 6 salidas y 2 entradas analógicas. La diferencia está en las entradas y salidas, que el 1212 tiene 2 más adicionales. Si te quedaste corto en entradas y salidas digitales o analógicas, en la descripción te dejo un enlace donde vas a poder descargar este archivo donde se detallan todos los modelos de CPU y de módulos de entradas y salidas analógicas de expansión, donde vas a poder ver las características y también se detalla el número de parte de cada componente. Espero que esto te haya ayudado y si necesitas conocer más, solo inscríbete en uno de mis cursos. En la descripción te dejo el enlace.